Buen día. Vamos a comenzar a trabajar con Workbench. Según la teoría, para comenzar a trabajar con estas herramientas, tenemos que haber creado una conexión a la base de datos. Tengamos en cuenta que previamente hay que tener abierto SAMP y SAMP debe estar corriendo MySQL. Esta aplicación trabaja sobre la base de datos que ya está creada, ¿sí? Que es la base de datos de Workbench. Por lo tanto, lo que nosotros debemos crear es la conexión. En el texto ya estaba visto cómo se creó una conexión, ¿sí? Vamos a Database, conectar, ponemos el nombre de la conexión, ¿sí? Decimos qué tipo de protocolo va a utilizar, mencionamos el nombre del host, que siempre va a ser el mismo cuando trabajamos en forma local, 127.0.0.1, y el puerto, salvo alguna especificación en particular, pero por defecto va a ser 3306. El username vamos a dejar root, salvo que la administración disponga lo contrario. Y por ahora, como nosotros somos administradores, vamos a usar root. El password no le vamos a crear nada, ¿sí? En store value no vamos a crear nada, por lo tanto el password va a estar en 0, ¿sí? O nada. Default esquema implica que si nosotros queremos usar esta conexión para una nueva, con una base de datos en particular, como no vamos a usar una base de datos en particular y lo que nosotros queremos es que nos muestre todo el árbol de bases de datos que tiene MySQL, lo dejamos en blanco. Le decimos OK y se va a crear la conexión. En este caso nosotros ya tenemos creado la base de datos, la conexión de la base de datos. Hacemos clic en la conexión y se va a abrir el esquema. Perfecto. Vamos a seleccionar este icono que dice crear nuevo esquema, ¿sí? Con esta conexión al servidor. Hacemos clic allí, se abre nueva ventana y en esta ventana nos está pidiendo que pongamos el nombre de la nueva base de datos o esquema que tenemos que crear. Vamos a denominarle, como dice el ejercicio, facturación. Observen que facturación no lleva tildes. Como está escrito en la teoría, ningún nombre de objetos de base de datos se escribe con tildes o caracteres especiales. Si yo no puedo escribir la palabra facturación, está mal. No lo va a reconocer o me va a causar problemas después. Tampoco podría crear nombres de base de datos o los objetos de la base de datos con espacios en blanco. Por ejemplo, facturación o, vamos a decirlo de esta manera, base espacio facturación. Eso es ilegal. Lo mismo sucede con las tablas, las vistas, etc. Siempre minúscula, sin espacios en blanco ni caracteres especiales. Los únicos caracteres especiales que están permitidos van a ser, por ejemplo, base-facturación o base-medio facturación. Eso es todo. Bueno, una vez que definí el nombre, tengo que definir el juego de caracteres. Habíamos mencionado que el juego de caracteres íbamos a trabajar con UTF-8, que es el conjunto de caracteres latinoamericanos. Buscamos UTF-8 en la lista de este desplegable, hacemos clic y vamos al Default Collection, que es el conjunto de caracteres asociados al UTF-8 y que es el específico para la representación de datos en nuestras tablas. Allí vamos a elegir el UTF-8 bin y esto lo estamos haciendo por nuestro idioma latino. Una vez generado estos datos, que son los parámetros de creación, los parámetros básicos de creación, hacemos aplicar. Cuando aplicamos, aparece la instrucción que genera Workbench, que dice Create Schema. Esquema lo denomina
a la base de datos. O sea, va a ser el esquema lógico de la base de datos que nosotros estamos creando. De la misma manera que lo vimos en la arquitectura de bases de datos, se corresponde justamente con el esquema lógico, ¿sí? El esquema intermedio. Hacemos aplicar y la ejecución no me dio errores. Aplicamos finish y acá en el árbol, que ustedes deben tener algunas bases de datos más, les va a aparecer facturación. Si hago clic en el triangulito, van a ver que aparecen los objetos que están asociados y que se crearon en forma automática para la base de datos facturación, donde están las tablas, las vistas, los procedimientos de almacenado de las funciones. Tablas aún no tiene nada, vistas no tiene nada. Ahora vamos a proceder con la segunda parte del ejercicio, que es crear la tabla de clientes.